La preocupación, el motivo de la llamada es la campaña de vacunación que se está llevando adelante para prevenir problemas respiratorios. Sí, sí, así es. Nosotros los neumólogos en realidad sabemos de vacunación porque nosotros hacemos en la consulta continuamente, cuando vemos a nuestros pacientes, revisamos cómo está su vacunación. Yo suelo decir que nosotros somos como los pediatras de los adultos, porque otras especialidades no tienen la particularidad de que tienen que preguntar acerca de las vacunas, más allá que los infectólogos saben mucho de este tema, pero nadie va al infectólogo. En cambio, el neumólogo, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias van aislladamente y nosotros ya tenemos una costumbre de preguntar sobre esto. Así que sí, sobre todo en el invierno suele ser la temporada en la cual comienzan estas consultas y bueno, y nosotros estamos todo el tiempo asesorando a la gente y viendo cómo están sus vacunas, que es algo, cada vez hay más vacunas y es más difícil tenerlas en cuenta. ¿Y el programa de vacunación, a quién abarca, a quién está apuntado? Bueno, nosotros básicamente, como los pacientes son pacientes con enfermedades respiratorias, está más dirigido a ellos, pero a cualquier persona que sea mayor. La mayor parte de las vacunas, sobre todo las que tienen impacto respiratorio, como es la vacuna antineumocóxica, que es una bacteria que produce neumonía, que es más o menos conocido, la vacuna antigripal también es una causa de infecciones respiratorias que pueden terminar en neumonía o en otras complicaciones de todo tipo. La vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que es un virus, es el mismo virus que en los niños, en los bebés puede producir la bronquiolitis, en los adultos, sobre todo en los adultos mayores, puede producir todo tipo de infecciones respiratorias que a esa edad, en la cual el organismo ya pierde parte de su capacidad de desarrollar inmunidad y además es gente que ya tiene otras comorbilidades, otras enfermedades, entonces está más desprovisto de defensas, es necesario hacer. Estas son las tres vacunas claves, pero nosotros revisamos en general en nuestra consulta si la persona está al tanto de estas cosas. Por ejemplo, incluye dentro de las vacunas hoy en día todavía la vacuna contra COVID, ya que COVID todavía, por suerte digamos, no tenemos los niveles sobre todo el número de pacientes enfermos que había hace unos 3 años, 4 años. ¿Le puedo preguntar por la vacuna del COVID? Sí. ¿Es algo que la mayoría dejamos de darnos dosis? Totalmente, incluyendo los médicos. Hemos hecho una encuesta entre médicos y es decir, el Consejo del Ministerio de Salud actual y el Consejo en el mundo, porque existe todavía, está circulando, la semana pasada en el Hospital de Clínicas falleció un paciente con un cuadro severo, de manera que existe. Claro, hace 4 años teníamos 60 pacientes internados en terapia intensiva, 30 tenían un COVID severo que estaban con respirador y la mitad se moría. Es decir, esto era una cuestión de todos los días. Ahora esto es esporádico, que tengamos un paciente en terapia intensiva y lo que ocurrió el otro día falleció. Lo que pasa es que eso es el COVID grave. Como la gente estaba toda inmunizada y ya el COVID redujo su incidencia, su consecuencia, fue desapareciendo y fueron desapareciendo de una forma grave. Los últimos 3 años la gente no se ha dado la vacuna anual como es la recomendación del Ministerio de Salud y eso ha hecho que, aunque los casos se han reducido, los casos graves están aumentando. De manera que, sí, es algo, es un hecho interesante que el hecho de que a la gente le insistiera con esto ha hecho que la gente naturalmente dice, yo no me vacuno más para COVID. Y claro, la campaña también no ha sido tan intensa como ha sido en su momento, y como les dije, ¿no? Hicimos una encuesta entre nosotros y médicos, incluso especialistas en infecciones respiratorias, no estaban vacunados y no lo están. Así que la recomendación es un refuerzo anual
mínimamente para cualquiera. Aquellos que tienen más riesgo incluso deberían darse 2 dosis anuales. Así que eso, el riesgo del COVID no ha desaparecido, pero la gente le ha tomado idea a la vacuna, las complicaciones realmente han sido muy bajas y sin embargo todo el mundo manifiesta su temor son vacunas muy buenas, sobre todo las dos que... ¿Todas son muy buenas? Están quedaron nada más que las de RNA mensajero, que son las de bueno, tienen marcas conocidas, digamos, entre el laboratorio Pfizer y del laboratorio Moderna. Son las dos que quedan, nada más. Las otras desaparecieron todas por distintos motivos. Estas son eficaces, altamente eficaces, y tienen, todas las vacunas tienen efectos adversos, pero son mínimos. Realmente en medio de pandemia, claro, a uno corría riesgo si hubiera algún efecto adverso, porque estaba el riesgo pendiente de tener una complicación, claro. pero en realidad la vacuna debería darse. Quizá por eso también la gente como que tomó ese resquemor y al ver que la situación aparentemente está mejor, desapareció la Sputnik, que fue la primera que me dieron a mí, y desapareció ahora. ¿Y la otra cuál fue? ¿La China también desapareció? Sinovac. Bueno, la rusa desapareció porque encima Rusia entró en guerra, claro. En guerra y todo esto se generó, pero además era una vacuna parecida a la de AstraZeneca, que es una vacuna que yo también me di. Claro. La vacuna AstraZeneca dejó de fabricarla, tuvo una complicación muy rara, importante de producción de coágulos, sí, espontáneos, pero era una complicación rara. Yo creo que vi un caso, no estoy seguro, porque nunca se pudo demostrar, pero una persona que estaba vacunada de eso y tuvo un cuadro de coagulación intravascular después de esta vacunación, pero probablemente ha sido uno y ha habido varios. Se han denunciado que frente a personas que no recibieron esa vacuna fue más frecuente tener coágulos, pero no era una cosa tan grave. Pero AstraZeneca la vacuna la sacó y las otras desaparecieron, porque las de RNA mensajero son las mejores, las que tenían 95% de eficacia. La eficacia se ha perdido. Yo mismo recibí vacuna Moderna, la última vacuna que recibí en la temporada aquella, y al mes tuve COVID, de manera que no me enteré. Me enteré de COVID porque yo estuve con un grupo en un congreso en México y después empecé a recibir correos electrónicos y me enteré que casi todos los que estaban conmigo en una foto se habían enfermado. Entonces yo dije, qué suerte, bueno, yo no me enfermé. No, una hija mía me hizo acordar, mira papá, tenés que hacerte el hisopado. Tenés razón, me hice el hisopado, pero hice de cuenta que no tenía la enfermedad, hasta que el otro día me enteré y tuve que avisarle a todos los alumnos de la Facultad de Medicina, a mis colegas del hospital, a mis amigos, a mi familia, que había estado viendo y besando y abrazando los días anteriores, que estaba con COVID, pero estuve sin fiebre, sin nada, jugando al tenis, así que no me enteré. Pero por eso ese es el efecto de la vacuna. La vacuna, claro. Sobre todo, reduce la morbilidad y la mortalidad. Sí, claro. Perdón. Doctor, le quería preguntar, Laura Kerman le saluda, buen día, y quería preguntarle acerca de quiénes son las personas que tienen que vacunarse para antineumococo, para gripe, bueno, ¿qué rango etario y en qué condiciones de salud? Sí, es parecido. Es muy interesante, la vacunación es en mayores de 65 años, uh-huh, y en menores de 65 años, estamos hablando de adultos, y también en niños también, pero es diferente. Nosotros vemos pacientes adultos, somos neumólogos adultos, pero en el resto de los adultos que tienen alguna comorbilidad importante, respiratoria, cardiovascular, insuficiencia renal, diabetes, cualquier enfermedad, digamos, crónica más o menos grave puede tener una mala evolución a consecuencia de influenza. Y es muy parecida la vacunación también para el neumococo, que es una de las causas de neumonía, no es la única causa, pero es una de las causas de neumonía, que también es en mayores de 65, esto es en Argentina, digamos, en 65 años, y personas con comorbilidades como las que yo
recién mencioné. Después hay algunas otras indicaciones especiales. Pero es muy interesante, en realidad ambas vacunas se las puede dar cualquiera. Y en Estados Unidos, después de la pandemia que hubo hace unos 10, 12 años, 15 años casi, ¿no? Después de esa pandemia, se cambió. Ellos ya tenían mayores de 50 años, porque los mayores de 50 en muchos casos tienen alguna comorbilidad, tienen una enfermedad cardíaca o renal o pulmonar o crónica y no lo saben, y sin embargo, bueno, se beneficiarían por la vacuna. Pero a partir de la pandemia, en la cual la mayor parte de los pacientes que sufrieron la pandemia eran menores de 45 años, porque el resto teníamos una experiencia previa con ese virus, bueno, fueron complicados, muchos casos de terapia intensiva y algunos fallecieron. A partir de ese año, en Estados Unidos, que era 50 años para la edad, la vacuna antigripal está indicada. Porque a cualquiera, si hay una epidemia de gripe y uno no está vacunado o no tiene inmunidad, puede tener una complicación grave. En Argentina eso, y en que la mayor parte del mundo se pone una edad, en Argentina es 65 años. Y esa edad, eso es por lo que se llama inmunosenescencia, digamos, lo que produce el envejecimiento, o por decirlo, por lo menos a partir de los 60 años, se va duplicando, digamos, el riesgo de tener complicaciones con influenza, por ejemplo, en este caso. Así que a partir de los 65 años, seguro, incluso el sistema inmune no responde tan bien como una persona joven. Claro. Una persona joven tiene poco riesgo de tener complicada una influenza o cualquier otra enfermedad, digamos, pero y tiene una muy buena capacidad de inmunizarse. Uno le da una vacuna común y desarrolla una muy fuerte inmunidad. En cambio, una persona mayor o una persona con comorbilidad, uno le da la vacuna y no necesariamente va a responder tan bien. Claro. Doctor, usted había hablado del virus sincicial respiratorio. ¿En niños, en adultos también está y hay vacunas para eso? Sí, tal cual. En los niños, bueno, siempre se conoce la bronquiolitis, sí, que empieza a aparecer más o menos en esta época, y que ha sido un problema serio, bastante común, no generalmente una enfermedad seria, pero con mortalidad aún en los niños. Ese es un drama muy grande cuando ocurre. Y Argentina, digamos, el hemisferio sur, ha tenido mucho bronquiolitis y bueno, este es el virus que ocasionaba esto. En los adultos también producía neumonía, pero bueno, en una época que no se disponía de los medios que hay hoy para saber cuánta gente se ha contagiado con este virus, y en realidad no había vacuna. Fue muy difícil desarrollar la vacuna, llevó más de 50 años, porque se trabajaba sobre un estado en el cual estaba el virus que no desarrollaba inmunidad. Esto se descubrió muy recientemente y se empezó a trabajar muy intensamente. Dos laboratorios tienen esa vacuna, que los dos la tienen acá también en Argentina, y esa vacuna es con la tecnología de las dos vacunas que mencionamos también de COVID. De hecho, estos laboratorios estaban trabajando para la vacuna sincicial respiratorio, que ahí ya había aparecido, y tuvieron que volcar toda lo que aprendieron, y por suerte tuvimos en 6 meses, un poco más, tuvimos vacunas para COVID, porque ya estaba el virus, el modelo Y esta vacuna es una vacuna altamente eficaz, que en los niños se les da a la madre, a la mamá, claro, a la mamá en el embarazo, en las últimas semanas del embarazo, semana 36, un poquito más, poquito menos, de manera de transmitirle la inmunidad al bebé, porque los niños recién así hasta los 6 meses son incapaces de desarrollar inmunidad con una vacuna, pero ya nacen inmunes. Y en los adultos está indicada también, bueno, de nuevo, en Estados Unidos está indicada, digamos, en mayores de 60 años que tengan alguna comorbilidad, y está indicada para todos los mayores de 75 años. En Argentina, la vacuna no está en el calendario. El calendario de vacunas de Argentina es muy bueno. Sí. En los niños es extraordinario, tiene 17 vacunas. Y en los adultos
está bastante desposeído. Esta vacuna no está, por ejemplo. Claro. Y la vacuna antigripal está, pero si uno tiene más de 65 o tiene una comorbilidad, ahí se la dan gratis. Claro. Pero si no, no. Incluso la vacuna del neumococo, ahora hay una vacuna muy buena para el neumococo, o mucho mejor que la que había hasta ahora, y está en el calendario con un nombre raro. Si uno va a la farmacia, el que tiene más de 65 años la tiene que pagar en general. Claro, y son costosas, ¿no? Sí. No es tan costosa el neumococo, la antigripal es bastante accesible, hay muchas marcas, pero la de sincicial respiratorio es un poco más caro que Si se empieza a sumar vacunas, claro. Entonces ahí, sí, esto yo creo que esas cosas seguramente el Ministerio la va a tener que rever, porque esta vacuna, de nuevo, en los mayores es importante, porque un simple resfrío, porque en última es eso, no produce siempre una neumonía, pero eso, en una persona mayor de 70, 75 años, 80 años, que empieza con esto, y bueno, puede ser el desencadenante de una serie de trastornos, más allá del problema respiratorio, algún problema cardíaco, algún problema cerebrovascular que se va sumando por las cosas que uno va juntando a lo largo de la vida y por la debilidad del sistema inmune para desarrollar una defensa que actúe rápido. Y por eso las vacunas son verdaderamente muy importantes, sin duda, para la salud pública. Y de hecho, la población del mundo se va envejeciendo, la población de Argentina se va envejeciendo, y eso ha hecho que hoy en día el 50% de las personas que mueren de neumonía, digamos, son mayores de 70 años. Doctor, nos quedamos con ese dato importantísimo para el cierre de esta conversación. Le agradecemos muchísimo la gentileza de habernos atendido y concedernos estos minutos. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.